Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Hoy tenemos nuevamente la visita del doctor Carlos Regúnaga, analista y consultor de temas políticos nacionales e internacionales y también de temas económicos. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, de la Academia del Plata, ha sido secretario de Relaciones Internacionales Institucionales del CARI y profesor de Derecho Constitucional. De manera que mm, es la persona adecuada para las preguntas que tenemos hoy para formular y que fundamentalmente proceden de esta inquietud. Se ve en el mundo de hoy y en estas semanas un aumento de la violencia política. La violencia política, digo, en relación de los estados entre sí, porque dentro de los estados hace rato que las cosas no están bien. Eh, pero se ve un riesgo también de generalización de conflictos que de pronto parece que fueran propios de una región, pero los reflejos que tiene en otra resultan peligrosísimos. Estamos ante una situación así. Y la Argentina, como todos sabemos, depende para su salida de todo esto, de toda esta situación que tiene, la propia, necesita un ambiente internacional lo suficientemente calmo como para colocar sus exportaciones principalmente eh, agroindustriales. Pero, ¿qué pasará? Ya el conflicto entre Rusia y Ucrania trajo un desequilibrio en la circulación de granos en el Mediterráneo y luego ha influido en otra cantidad de aspectos, de acuerdo a lo que estábamos diciendo. Y ahora, en este año también están las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, a la cual, según el resultado que sea, se le atribuye mucha importancia. Bueno, estos son los puntos de partida que quiero conversar con Carlos. Carlos, encantado de tenerte acá una vez más y te pongo ante un panorama que no es tranquilizador. No, no, Fernando, pero bueno, es el panorama que hay. Sí, Yo así, estoy no es muy instantáneo. contento, Mm. muy contento de estar conversando con vos acá y en cualquier otro ámbito, en cualquier momento y en cualquier circunstancia. No podemos elegir cuáles son los ambientes más favorables sino que son los que son. Efectivamente, yo creo que las cosas se han ido deteriorando en los últimos años. Hasta hace 2 o 3 años, la guerra entre Rusia y Ucrania ya existía desde el 14, pero era una guerra de baja intensidad. Rusia había ocupado Ucrania, perdón, Rusia había ocupado Crimea, quiero decir, y no se había llegado a un nivel de violencia demasiado grande, y de golpe nos encontramos con una guerra realmente muy importante que ha movilizado todos los recursos de Ucrania y gran parte de los recursos de Rusia, que Ucrania además ha llevado a una movilización de apoyo del mundo occidental como hace tiempo que no se veía. Y como vos dijiste perfectamente, estos dos países son países exportadores de cereales y de otros productos agroindustriales muy importantes. De manera que ya de por sí, el solo hecho de que haya una guerra en esa zona implica una preocupación para la seguridad alimentaria del mundo, y sobre todo de muchos países del tercer mundo, de África, que normalmente reciben sus provisiones de esa región. Y como si eso fuera poco, el Medio Oriente, que nunca jamás se pacificó, porque en realidad ya llevamos
décadas y décadas de conflictos de mayor o menor intensidad, pero que de todas maneras parecía más o menos controlado. Durante los años de la presidencia de Trump se había llegado a acuerdos de paz entre Israel y muchos países árabes. Eh, Todavía no se había logrado normalizar las relaciones con Arabia Saudita, pero estaba muy avanzado el proceso, incluso ya durante la presidencia de Biden. Y de alguna manera uno puede sospechar que el régimen iraní, utilizando a Hamas, decidió patear el tablero. Y ahora entonces tenemos un conflicto cuya proyección puede ser muchísimo más grande. Efectivamente. Además, yo creo que hay otras circunstancias dentro de este cuadro general. El mundo islámico no es algo compacto. Hay muchas tendencias internas que son altamente conflictivas e incluso incompatibles. De modo que no es solamente la relación de los países musulmanes o árabes con Israel. Es una caldera de conflictos la zona. Bueno, por de pronto ellos mismos tienen conflictos importantísimos entre chiitas y sunitas que llevan a atentados, a toda clase de violencia bastante frecuentemente. Además, una cosa son los estados árabes, otra cosa es Irán, que no es un estado árabe, otra cosa es Turquía, que tampoco es un estado árabe, y después está todo el resto del Islam más hacia el este. El Islam es muy importante en países como Pakistán, Sí. este, que no son árabes, ¿no? Y que tienen una problemática completamente distinta. De todas maneras, esto es, digamos, el panorama básico. Vos me planteaste la posibilidad de que la Argentina empezara a recomponer sus cuentas externas a través de las exportaciones. Bueno, yo creo que vos conocés mejor que yo todavía que por lo menos vamos a tener una cosecha récord este año, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado. Esto es muy importante porque si uno no tuviera que exportar, entonces todo lo demás sería teórico. Desgraciadamente han ido bajando los precios porque tanto el récord argentino como una buena cosecha en Estados Unidos y las dudas con respecto a si la cosecha de Brasil es tan mala como se había supuesto en determinado momento o no, ha generado alguna caída de precios, con lo cual a lo mejor tenemos una cosecha récord, pero no un récord en exportaciones. De todas maneras, yo creo que la Argentina no va a tener ninguna dificultad en vender todo lo que produzca, porque afortunadamente estamos fuera de los focos de conflicto bélico, de manera que nosotros al revés nos beneficiamos por la posibilidad de embarcar hacia cualquier destino, mientras que otros exportadores, como decíamos recién, pueden tener dificultades. Y el otro factor, claro, acá fundamentalmente nos interesa todo lo que sea agropecuario, porque estamos hablando de valores del campo. Pero por primera vez en mucho tiempo la Argentina va a estar, o ya está alcanzando el autoabastecimiento de hidrocarburos y tiene posibilidades de exportar muy importantes. Dependerá de que se hagan las obras de infraestructura que lo permitan. Y de nuevo, estamos ubicados en una zona donde no tendríamos dificultad para exportar, de manera que podríamos asegurar la provisión a estados que ahora pueden estar preocupados porque si el Medio Oriente estalla,
la producción realmente tan importante que tiene el Medio Oriente de todos estos ítems, podría verse muy seriamente afectada. Ya Rusia, que es un exportador muy importante de petróleo y gas, tiene dificultades porque le han aplicado sanciones, ¿no? Sí, sí, y para colocar tu producción. Bueno, ahí está justamente una de las amenazas potenciales mayores, el papel de Rusia metida en una situación que en realidad no buscó, porque la idea de la ocupación o sometimiento parcial de Ucrania se consideraba que iba a ser una especie de Blitzkrieg, como decían los alemanes, una guerra relámpago, una operación casi policial, y ha terminado siendo una guerra en forma. Bueno, esa guerra la ha puesto a Rusia en una situación cuasi bélica entre Europa Occidental, como decías hace un rato, unida como no se veía desde hace décadas, o no se ha visto nunca en realidad, y y el Oriente, porque sus relaciones con China se intensifican con la necesidad de buscar mayores mercados que vengan a reemplazar a Europa. Y además hay otra cantidad eh, de cuestiones comerciales que se han ido enredando con todo esto. Bueno, yo quiero con esto señalar, en fin, destacar lo que estás diciendo e ir a este otro punto. La Argentina no está en la zona de conflicto. Pero el comercio internacional se realiza principalmente a través de 350 acuerdos entre distintos estados. Y lo que te quiero preguntar en este sentido es si esos acuerdos son puramente comerciales o económicos o si contienen algo de político. Pienso, por ejemplo, en los BRICS, de los cuales el gobierno argentino actual se ha separado. Los BRICS son una asociación de intereses económicos entre estados o tiene algo ideológico. Y así respecto de todos los acuerdos que le dan curso al comercio internacional. Yo creo que los BRICS es bastante más que un tema comercial, porque no es en realidad una zona de libre comercio. Eh, Brasil, por ejemplo, no podría integrar los BRICS si fuera una zona de libre comercio o un mercado común, porque se lo prohibiría el Mercosur. Justamente es otro tipo de acuerdo, un acuerdo que de alguna manera busca lo que se ha dado en llamar darle voz al sur. Estos países, aunque China en realidad está en el hemisferio norte y la India también, y muchos de Mm. estos países que son miembros están en el hemisferio norte, Sí, se pero los se considera consideran desde del el punto de sur. vista geopolítico como sur. Entonces, Tienen la percepción de ser del sur. ser del sur, claro. Entonces, la idea básica de los BRICS es un acuerdo de tipo político para darle voz al sur. Y para eso se unen en realidad los países más importantes de lo que se considera geopolíticamente sur. Eh, la verdad es que decirle que no a los BRICS fue un acto muy audaz, ¿no? Porque la invitación había sido formulada después de un trabajo importante que había hecho Lula, que podrá no gustarle al presidente argentino, pero sigue siendo el presidente de Brasil, que es nuestro socio estratégico inevitable, porque ahí hay un matrimonio producido por la geografía que no se puede olvidar. De todas maneras, eh, creo que el hecho de que simultáneamente se invitara a Irán justificaba que la Argentina no entrara, porque realmente entrar a un acuerdo político con Irán, teniendo en cuenta
los antecedentes de los ataques que la Argentina ha recibido de Irán y de sus instrumentos como Hezbollah, yo creo que era imposible entrar. Sí, en realidad yo en algún momento trabajé sobre esto, pero nunca más se volvió a hablar. Una vez en el CARI, hay otro agrupamiento, que es el MITCA, que es un agrupamiento de países de segundo nivel, digamos. No pretenden ser tan grandes como los de los BRICS, pero hay países que son más afines a la Argentina. Este acuerdo incluye a México, a Australia, a Turquía, a Corea del Sur. Eh, entonces, si uno tuviera que entrar en alguno de estos acuerdos de tipo político, que tampoco es un acuerdo comercial, porque México tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y, y los otros países están en continentes completamente distintos. Pero eh, es más afín a la Argentina. Son países que están más en el calibre de la Argentina. Su orientación no es de confrontación con Occidente. En realidad, Australia obviamente es un país occidental, y los otros países, Turquía tiene ahora algunas idas y venidas con Occidente, pero es miembro de la NATO. Y México tiene este acuerdo con Estados Unidos. Entonces es un agrupamiento que a mí me parece que en algún momento habría que considerar si la Argentina quiere entrar a este tipo de acuerdo. Ahora, a mí me parece que lo que vos planteabas apuntaba a otro lado. Yo agregué esto simplemente por información de la audiencia. Pero Información muy útil. Sí, sí, porque generalmente no se conoce esto. Todo el así mundo es. habla de los BRICS, sí, sin ninguna duda, pero de este otro agrupamiento prácticamente no se habla nunca. Y el CARI hizo un trabajo importante y trató de impulsar, por lo menos el análisis. ¿No? El CARI no va a proponer que el país entre en un lado o en el otro, pero sí por lo menos difundir el conocimiento de que existía esto y que las autoridades políticas tomaran la decisión. Durante el gobierno eh, kirchnerista, peronista, evidentemente no les interesaba esto. Ellos buscaban entrar a los BRICS. Entonces, esto es sí. Y se analizó brevemente en la época en que estaba de presidente Mauricio Macri, pero estos procesos son lentos y en los 4 años no hubo ninguna decisión. Ahora, con respecto a los acuerdos comerciales, yo estoy de acuerdo con vos en que y el presidente creo que tiene claro eso, hay que salir a negociar rápidamente todos los acuerdos comerciales que se puedan. A diferencia de la posición del gobierno anterior, este gobierno ha tomado la decisión de apoyar el acuerdo con la Unión Europea, y como los demás países del Mercosur están de acuerdo, ahora la pelota la tienen los europeos. La verdad es que si no se avanza es por culpa de los europeos. La Comisión Europea, las autoridades europeas de Bruselas están a favor, pero hay algunos países como Francia que andan remoloneando. Y después están acuerdos que a lo mejor no son de tal magnitud, pero que serían mucho más fáciles, con una cantidad de países que son ya clientes de la Argentina. Y en el tema de las elecciones norteamericanas, los países eh, con tradición política, con estabilidad, por lo general no ven conmovidas sus estructuras por una elección. La continuidad prevalece sobre los cambios siempre.
Pero ahora se considera como que va a ser una competencia dramática entre dos boxeadores de peso pesado y que puede decidir eso un futuro distinto de Estados Unidos y por consiguiente también de su relación con los demás países del mundo y desde luego con nosotros. ¿Vos crees que las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos tienen todo ese contenido? Vamos por partes. Es cierto que Estados Unidos muestra una grieta, digamos, para usar la terminología nuestra, como yo no había visto nunca cuando yo era joven. Yo hice el colegio secundario en Estados Unidos, después vine a recibirme de abogado acá y volví a estudiar allá. He trabajado con empresas estadounidenses, representé aquí en la Argentina un centro de estudios de Washington durante 23 años y en las décadas, digamos, desde que yo era chico hasta el 90, una cosa así, no existía una grieta como la actual. El primer síntoma fue el Tea Party. Eh, una reacción contra Washington y una reacción contra el Estado federal que invadía territorios cada vez mayores, zonas, digamos, de actividad y facultades que en otras épocas correspondían a los estados o a las municipalidades o al sector privado. El tema se agravó en el 2008 con la crisis económica, porque en el 2008, ¿qué pasó? Los empleados públicos siguieron cobrando su sueldo, no hubo ningún problema para ellos. El Estado salió a ayudar a los bancos y a las grandes empresas, porque ya la caída de Lehman Brothers había sido un desastre. Entonces, no podía caer ningún otro gran conglomerado empresarial. Creo que en Netflix o en alguna de estas plataformas, una película que se llama Too Big to Fail. Es decir, demasiado grande para quebrar. Hay algunos que no podían quebrar porque eran demasiado grandes. Entonces había que ayudarlos. Y arrastraban una parte muy importante de la economía del país. Claro, entonces salieron a ayudarlos. ¿Quiénes pagaron el ajuste? Las empresas medianas y pequeñas, sus empleados, los comerciantes que en los distintos pueblitos de Estados Unidos le vendían a esa gente. Esos son los que hicieron el ajuste. Esos fueron los que perdieron sus casas, los que perdieron sus trabajos, los que tuvieron que hacer un ajuste muy grande. Entonces, esto profundizó la grieta. Y lo que hizo Trump fue darse cuenta de que existía un conglomerado ciudadano que no estaba siendo representado por los dos partidos tradicionales. Y si bien él entró en la estructura del Partido Republicano, le dio a su ala del Partido Republicano una tónica distinta para representar a ese sector. Por eso su propaganda fue siempre atacar Washington, como el colmo de todos los males. Washington, obviamente no la ciudad, sino las instituciones que tienen su sede allí. Ahora, ¿qué está pasando ahora? Yo creo que Trump va a conseguir la candidatura republicana. Está demasiado fuerte, tiene el apoyo de una base que es incondicional y que es muy grande. Se han ido borrando, digamos, abandonando la carrera hacia la candidatura, uno por uno, todos sus rivales. Yo pensaba que Ron DeSantis, el gobernador de Florida, era un candidato muy fuerte. Si me hubieran preguntado hace 2 años, y alguno me preguntó si pensaba, yo decía que sí, que yo creía que iba a ser uno de los posibles candidatos. Bueno, ayer
ayer renunció a la candidatura. Ahora queda solamente Nikki Haley, que fue gobernadora de un estado más chico y después embajadora ante las Naciones Unidas de Trump. Queda todavía en carrera. Hoy hay elecciones en New Hampshire, elecciones internas, ¿no?, del Partido Republicano, pero si Haley no saca muchos votos, hoy la sensación que tienen los expertos es que quedaría completamente afuera. Entonces, ¿qué va a pasar? Trump va a ser el candidato republicano. Del otro lado está el presidente. Y si el presidente Biden quiere ser candidato, es casi imposible decirle que no. Es muy difícil hacer campaña contra un presidente que está. Entonces, todo hace pensar que salvo que Trump se dé cuenta de que él ya está con alguna, digamos, no sé si su capacidad mental, pero su fuerza anímica deteriorada y que tendría que empezar a partir de enero del 2025, 4 años más, que él decidiera no ser candidato. Y en ese caso, entonces, podría haber algún otro candidato demócrata. Pero no aparecen los candidatos demócratas porque no se animan a enfrentar al presidente. Entonces, ¿qué puede llegar a pasar? Yo te doy mi opinión, pero tomala porque ¿quién tiene la bola de cristal? Yo creo que Trump es el candidato más fuerte de los republicanos en la interna republicana. Y es el más débil para la elección general. Porque hay, yo creo que millones de votantes que hoy están totalmente desilusionados con Biden y que se van a quedar en sus casas y no van a votar por Biden, pero que sí se van a movilizar en contra de Trump. Me parece que Trump es el único candidato republicano al que Biden le puede ganar. Es complejo el panorama. Sí, parece un juego de palabras, pero es así. El que tiene más fuerza en la interna genera entre los independientes anticuerpos que los va a movilizar en contra. Hay muchísima gente que es independiente y que no votaría por Biden porque ya están hartos de Biden, que están desilusionados, pero contra Trump se movilizarían porque lo odian. Es notable en este momento las estadísticas o las informaciones sobre la situación económica interna de Estados Unidos son muy favorables y sin embargo esa, esos datos optimistas no acompañan a la candidatura de Biden, como, en fin, ratificando lo que estás diciendo. Sí, es muy curioso. Parecería que no es la economía el tema central. Me parece que hay algunos factores, por ejemplo, de política internacional y el tema de migraciones. Las migraciones ilegales por la frontera sur están generando un problema muy, pero muy serio. Son millones de personas que se incorporan, que los trasladan a cualquier lado. El otro día cerraron una escuela para poder albergar a toda esta gente que había llegado. No nos olvidemos que están en el invierno, no podían estar en la calle. Y claro, los padres de los alumnos de esa escuela estaban furiosos. Y así todos los días hay algún incidente provocado por eso. Y la sensación es que la culpa la tiene Biden, que no tomó una postura bien tajante para reducir esa migración ilegal.
Y además ahora se une toda esta movilización pro-palestina que hay. Lo atacan a Biden por apoyar claramente a Israel. Y hay manifestaciones todos los días en las ciudades y sobre todo en las universidades de gente que es pro-palestina. Ahora, esos tipos por ahí se movilizan más contra Trump porque Trump va a ser más favorable a Israel que Biden. Es decir, las elecciones se están planteando como un a favor o contra Trump. Yo creo que sí, que si Trump es candidato, va a ser básicamente eso. ¿Qué efecto puede tener uno u otro resultado respecto de los intereses argentinos? En el gobierno anterior se decía que Biden era peronista, así que puede haber muchas ilusiones entre la gente con con Bueno, cualquiera de estos personajes, ¿no? Pero en la... Perón decía que éramos todos peronistas, así que, Sí, 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 decía. mira, yo creo que las relaciones con Estados Unidos van a ser buenas, son buenas ahora. Eh, Biden no tiene ningún motivo para confrontar con la Argentina. Al revés, se encuentra con un país que está diciendo claramente que quiere trabajar con los países occidentales, que apoya a Israel, que va a viajar a Israel cuando son muy pocos los jefes de Estado que quieren viajar a Israel. Todo esto le genera una afinidad a la Argentina con Estados Unidos en este momento, que independientemente de quién esté en la Casa Blanca, va a ser muy fuerte. Ahora, si Trump ganase las elecciones, la sensación es que la relación todavía sería más estrecha, porque Biden perdón, Trump y Milley parecen tener una relación personal mucho más cálida que la que puede tener Milley con Biden. Entonces, yo no tengo ninguna preocupación. Yo creo que pase lo que pase con las elecciones estadounidenses, en la medida en que la Argentina tenga la posición que se está tomando ahora de trabajar principalmente con los países occidentales, no va a tener ningún problema. ¿Qué más quieren ellos? Tener un aliado que realmente vuelva a ser aliado, porque qué sé yo, el gobierno de Menem, por ejemplo, tuvimos una relación muy estrecha, se decía que eran relaciones carnales. Y Sí, sí. Y además había un tratamiento especial para la Argentina dentro de la OTAN, éramos socio aliado externo, algo así. especial, no, extra OTAN, o sea, Eso, un aliado de Estados Unidos que no fuera miembro que no podía ser miembro de la NATO. claro, claro. De todos modos, se ve que inclinación natural de la Argentina, al margen de sus gobiernos, va hacia Occidente. No es una cuestión solamente ideológica, porque inclusive las aperturas que se hacen muchas veces por razones ideológicas, que se han hecho a países socialistas, pero socialistas ideólogos, consecuentes, activistas con sus posiciones políticas, no han dado resultados económicos, ni tampoco han dado lucro político. Eh, Cuba, por ejemplo, Nicaragua, no han sido socios interesantes para la Argentina, aún en momentos en que se les dieron muchísimas consideraciones. De las cosas que la gente se ha olvidado, como decías, de ese otro acuerdo de que nadie habla. Esto menos se habla porque es más viejo también. La deuda que tiene Cuba con la Argentina es una deuda Claro, importante. sí. Una deuda muy importante que de producto del acuerdo que se hizo cuando el ministro de Economía era Helbert,
y que nunca los cubanos pagaron. Eh, De manera que, no, es evidente que ese tipo de alianza no es para nada útil para la Argentina. No hay ninguna afinidad básica, real, eh, humana con regímenes de esa naturaleza. Y la sociedad no es así. La sociedad no es colectivista, la sociedad argentina no, no quiere ese tipo de cosas. Entonces, que un gobierno circunstancialmente realice algún acuerdo especial, bueno, puede ocurrir. Obviamente que China es un país muy importante y va a ser cada vez más importante y podemos realmente conseguir muchos avances económicos con la relación comercial con ellos. Esto me parece muy importante. La Argentina tiene que comerciar con todo el mundo, pero de ahí avanzar en un acuerdo de otra naturaleza, a mí me parece que no tiene sentido. Además, los acuerdos políticos, si son realistas, están vinculados a formas económicas bien concretas. No se pueden hacer alianzas políticas con discrepancias de fondo, con pactos que lleven al deterioro profundo de una de las partes, por ejemplo, como suele pasar con las alianzas políticas. Claro, son alianzas artificiales que no tienen Eso, raíces, eso que mismo. un grupo de dirigentes se puede reunir y hacer un acuerdo y firmar lo que quieran y declarar lo que se les ocurra, pero si eso no tiene raíces en la sociedad, en la cultura, en la historia, no, no prospera. Pero claro, como una curiosidad, yo agradezco que me pasen esta información los organizadores, pero se está haciendo un curso de el paralelismo entre Perón y Mao Zedong, cómo se trata de dos figuras análogas, parecidísimas, y la verdad es que las cosas no son así de ninguna manera. Son personajes que, bueno, a Perón le gustaba mimetizarse con Mao en los momentos en que Mao estaba en la cresta de la ola, pero en la realidad las cosas no eran así y no podían ser así. Y eso lleva a otra cuestión. Eh, las formaciones económicas, el desarrollo de o el mismo desarrollo, vamos a usar la expresión del desarrollo, el desarrollo de un país tiene bases económicas, pero necesita las bases culturales también. Entonces, los países que pueden ser de alguna manera mm, modelos de desarrollo, por los capítulos que han recorrido, ¿sí? Por las etapas que han recorrido, eh, son países de cultura más parecida, más semejante al del imitador. Pero, por ejemplo, tomar el modelo de desarrollo de China en la Argentina, me parece que directamente sería imposible. Yo creo lo mismo, porque debe ser el país más diferente que uno puede imaginar. China ha logrado un desarrollo muy importante, pero en sus primeras etapas este desarrollo se basó en la existencia de masas muy importantes de obreros que estaban dispuestos y condiciones de trabajar eh, con remuneraciones muy bajas, y esto le permitió a China salir al mercado internacional con precios muy competitivos y desarrollarse gracias a tener enormes superávits comerciales debido a esas exportaciones. Y además, para poder desarrollarse, gracias a que tenía toda esta mano de obra disponible, barata y además eh, obediente, Sí, no demasiado o nada, digamos, proclive a hacer reclamos, una cantidad de empresas internacionales decidieron
que les convenía poner sus fábricas en China. Los diseños se hacían a lo mejor en California o en cualquier lado, las finanzas se manejaban desde New York, pero la fabricación se hacía en China. Eh, entonces, en ese contexto, la Argentina es todo lo contrario. Tenemos una población muy chica, más vale con altas pretensiones, nada obedientes, cada uno de nosotros somos muy individualistas. El desarrollo nuestro tiene que ser completamente distinto. Totalmente distinto. El factor salario, por ejemplo, que en China era importante por su ausencia, en la Argentina es sustancial para que haya orden político. Pero claro, más vale la Argentina tiene que desarrollar, obviamente, todo lo que sea sus recursos naturales, son de todas maneras algo ya tradicional y se puede perfectamente hacer y tenemos tecnologías excelentes. Pero en lo que sea desarrollo industrial, yo creo que más vale hay que orientarse a nichos de cosas especiales que utilicen justamente la capacidad de mano de obra altamente calificada y donde las producciones más vale sean numéricamente chicas, de manera que no les interese a países como China, que necesitan producir este, una cantidad enorme de cosas. Si la Argentina exporta, por un lado, eh, productos agroindustriales que se han desarrollado con la tecnología más avanzada en ese campo, y reactores nucleares. Inventemos reactores nucleares chicos, que es justamente, o sea, reactores nucleares de investigación, de producción de radioisótopos. Eh, Porque, claro, los grandes reactores lo van a vender los países más grandes. Ese tipo de cosas es lo que a mí me parece, pero yo no soy economista, acá estamos divagando un poco, Fernando, vos me llevas a terrenos que no son de No, mi especialidad. no creo, porque eh, todo está vinculado. Es como un pensamiento ecológico que estamos haciendo. La situación del mundo la la tiene contenida a la Argentina. Si la Argentina no sabe cómo moverse en este planeta, y bueno, su prosperidad puede ser poco útil. Claro, no, esto es fundamental. Cuando la Argentina más creció en el siglo XIX era porque la clase dirigente de Argentina entendió perfectamente qué estaba pasando en el mundo y se adaptó a ese mundo. Y, y se abrió al mundo tal como era. Bueno, me parece que al cambiar mundo a partir de la crisis del 30, no volvimos nunca a ubicarnos como correspondía. Sí, no es enteramente responsabilidad del país, ¿no? Pero hay que saber esas cosas, porque de lo contrario se hacen diagnósticos falsos después. Por ejemplo, el tema de la sustitución de importaciones. Fue un estado de necesidad en determinado momento, pero de ninguna manera es una base para una filosofía de la política económica. Claro, en los países que más crecieron después de la Segunda Guerra Mundial fueron los que se orientaron a la exportación más que a la sustitución de importación. Y la Argentina, en realidad, un poco porque la guerra había provocado desabastecimientos de una cantidad de cosas, porque Perón creía que íbamos a una tercera guerra mundial. Después Frondizi siguió con la misma tesitura. Se avanzó mucho, pero sobre un camino que no era el más efectivo. Pero es notable también cómo, ya en décadas más recientes, la industrialización
reproductiva en Argentina, tomó buen camino, y me refiero a la tecnología aplicada al campo, a la producción agraria, porque no es solamente cuestión de las temperaturas, de la corriente del niño y de la niña, no, no, la tecnología de punta que se viene aplicando en el campo es en buena medida de origen nacional. Por lo pronto, para mantenerla en movimiento, eh, tiene que haber, eh, tiene que haber un factor humano de altísima calidad, que es lo que hay, ¿no? Es decir, la Argentina ha tomado una impronta, una actitud industrializadora en relación a lo que ya tenía, es decir, un tipo de evolución económica. La tecnología ha avanzado más ¿a dónde? ¿Sobre qué materia? Y sobre el campo. Claro, es lo que yo decía hace un rato. La producción agropecuaria argentina es de primer nivel, no solamente en cuanto a su cantidad, sino en cuanto al tipo de tecnología que se utiliza. Es una tecnología además que prácticamente no contamina, que prácticamente no genera eh, los gases de efecto invernadero, porque todo se recicla. A mí me parece extraordinario. Eso es un aporte de la naturaleza también, ¿no? Que la Argentina, por sus campos, sus llanuras, sus selvas, hasta por el sistema alimentario de sus vacas, capta anhídrido carbónico, capta Claro. el dióxido de carbono, lo cual ya es un valor económico por sí mismo, como se reconoce ahora. Pero refiriéndonos a la industrialización, que es una meta desde hace décadas que se exacerbó con la idea de la sustitución de importaciones, el país va por ese camino. Pues como también lo fue antes, cuando la gran expansión agrícola de fin del siglo XIX y principios del siglo XX, las necesidades de la producción y comercialización de los productos agropecuarios, y bueno, hicieron necesario que hubiera trenes, que hubiera puertos, que hubiera todo tipo de infraestructura que se fue produciendo acá. Eso es lo Cuando, que vamos lle- a tener que hacer ahora. cuando llega Perón con el apoyo de los obreros, no se puede decir que industrializó después, porque los que fueron a sacarlo del hospital militar cuando lo tenían detenido ahí, eran obreros industriales. Claro. Era un tipo de industria no artificial. No, no, claro, la industria existía antes. Sí. Eh, yo creo que por lo que vos decías antes con respecto a que en alguna medida se aprovecha cierta característica del campo argentino que tiene ventajas naturales, pero eso es justamente lo que uno tiene que hacer. En cada país tiene que conocer qué es, qué tiene, cuáles son las características del ambiente en el que se desarrolla y sacar el máximo provecho de eso. Así que eso es lo natural. Y eso es lo que ha venido pasando en la Argentina, que necesita apoyo del Estado en ese sentido, no intervencionismo, pero tampoco ausencia, porque se nota ahora cierto desdén respecto de las responsabilidades que asumió el Estado para la promoción del campo. Instituciones como el INTA, como el CONICET, y la academia las academias que han tenido participación en esto, ha sido una participación muy importante y no puede dejarse de lado. No, no, estamos en una época en que el avance tecnológico se acelera cada vez más y uno no se puede quedar atrás. Y todas estas instituciones tienen que servir para eso. Que haya algún debate en este momento sobre el CONICET, que en las ciencias sociales no hayan cumplido realmente con los objetivos, que se hayan puesto a hacer investigaciones que no se justificaban. Yo no puedo opinar porque no conozco nada, oigo
lo que de alguna manera se dice como crítica, pero pienso que todo lo que son ciencias naturales se ha trabajado muy bien. Y las ciencias sociales son también un elemento básico para las ciencias económicas y para las ciencias llamadas duras, porque por mil cosas. La base cultural que estábamos hablando hace un rato, la base cultural que tienen los países en desarrollo, no es económica ni técnica en su origen. Hay algo de tipo cultural que los impulsa al desarrollo, porque no todos los países están llamados a un desarrollo no solamente económico, sino integral. A muchos no les interesa, se quedan con lo que tienen o lo que sea. Y en la Argentina ha habido siempre una combinación entre esos sentimientos, como te diré, no son sentimientos, por supuesto, son razonamientos de orden político, de orden humanístico, que han impulsado al desarrollo, No, claro, con todos los defectos que haya habido en el camino. lo único que faltaba es que vos o yo critiquemos a las ciencias sociales, si nosotros nos dedicamos a eso. Este, yo todo lo que he hecho ha sido siempre o derecho, o relaciones internacionales, o ciencia política, hasta redacté una novela para exponer una cantidad de experiencias que había tenido justamente en la aplicación de una investigación sobre fraudes en un banco y en el Banco Central. Es decir, hemos trabajado siempre en ciencias sociales, así que no vamos a menospreciar justamente eso. Exactamente. Y debemos considerarla, bueno, como la base de la sociedad en general. Una sociedad que no tiene un sentido metafísico, podríamos decir, que no se da, bueno, que no se da cuenta de un sentido que tienen las cosas, está condenada a la extinción. Bueno, no hemos divagado, Carlos. Me parece que hemos hablado de una cantidad de temas importantísimos de actualidad permanente. Así que te agradezco tu participación, brillante como siempre. Yo te agradezco mucho la invitación, la verdad que siempre es muy satisfactorio para mí conversar con vos y estar aquí frente a la audiencia de Radio Cultura. Muchas gracias, Carlos.